Hola, muy buenos días. Yo soy Dayana Lucía Muñoz García. El día de hoy voy a hablar acerca de la memoria y la atención. La memoria es la capacidad de almacenar y recordar los datos en función de hechos, experiencias pasadas, contextos y estados emocionales relacionados con situaciones específicas. Feldman afirma que la memoria representa una función del cerebro que permite al organismo codificar, almacenar y recuperar la información del pasado. Ruiz nos dice que la memoria es la capacidad mental para almacenar, retener y recuperar los recuerdos cuando se los necesite y se define como una destreza mental que retiene y recuerda informaciones y situaciones del pasado. La atención se da cuando el receptor empieza a captar activamente lo que ve, lo que oye y comienza a fijarse en ello o en una parte de ello, en lugar de observar o escuchar simplemente de pasada. Esto se debe a que el individuo puede dividir su atención, de modo que puede hacer más de una cosa al tiempo. Las áreas cerebrales implicadas en la memoria es el hemisferio cerebral izquierdo. Es el más activo en el recuerdo de nombres. Asimismo, retiene palabras, mientras que el hemisferio derecho tiene la asociación entre los elementos. Los óvulos temporales se encuentran en la memoria visual. La comprensión del lenguaje y la asociación de emociones también es posible que intervengan en la formación de la memoria a largo plazo. Los circuitos, en las áreas cerebrales implicadas en la atención son los circuitos de la atención están en la corteza cerebral de la zona frontal, en el área llamada prefrontal, que controlan la memoria de trabajo, la atención y la inhibición de las respuestas. En esta imagen podemos ver las estructuras cerebrales implicadas en la atención, como lo es el tálamo, nos menciona también el lóbulo parental posterior, lóbulo frontal, sistema reticular y entre otras que se ven también involucradas allí. Las tipologías de la memoria son las siguientes. Tenemos como la memoria sensorial, que se refiere a la formación que recibe a través de los sentidos. La memoria a corto plazo, que toma el control cuando la información de la memoria sensorial se transfiere a la conciencia, es decir, cuando se es consciente de ella. Primacia, la información que llega primero se recuerda normalmente mejor que la información que llega después. Novedad. A menudo la última información que se recibe se recuerda mejor porque no ha pasado mucho tiempo. Distintiva. Si algo destaca la información existente a su alrededor, a menudo se recuerda algo mejor. Memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo es relevante, permanentemente y prácticamente ilimitada en términos de su capacidad de almacenamiento. Vamos a hablar de las patologías de la memoria. Si el cerebro no funciona de forma correcta, las personas no serían capaces de hablar y, peor aún, recordar lo que han vivido desde pequeños o los acontecimientos que tuvieron lugar durante el desarrollo normal de ellas. Si una persona tiene una lesión en alguna parte del cerebro, perdería la función que esta área dirige. Y es así que se puede observar que personas que han tenido, por ejemplo, un infarto cerebrovascular, existe la posibilidad de que pierdan sus recuerdos, ya sea de largo plazo o corto plazo. Asimismo, su lenguaje o la memoria para formar las palabras. Tipos de atención. Vemos que hay tipos de atención visual, que es localizadamente solo por el estímulo visualmente. La auditiva temporal es a través del sonido. Selectiva, se enfoca el interés hacia un solo estímulo. Dividida, es captada por varios estímulos simultáneos al tiempo. Encubierta, no se restringe ni se produce una respuesta externa.
Abierta, va acompañado con respuestas motoras. Involuntaria, depende de estímulos externos sin estar dispuestos a ellos. Voluntaria, se activa por una motivación interna. Externa, captada por cualquier estímulo externo. Interna, atiende a los procesos mentales del individuo. Patologías de la atención. Entonces acá nos encontramos con 4 patologías que son como las más reflejadas. Dice que es la aproxesia es el síndrome caracterizado por la disminución de la memoria y la dificultad para prestar atención, la pereza intelectual. La otra es la distracción. Se manifiesta como una falta de atención hacia el resto de la realidad. Hiperprosexia. Aumento de la atención que se caracteriza por un estado de alerta, estrés excesivo ante cualquier estímulo. Se observa como en los delirios, en los estados ansiosos y depresivos. Hipoprosexia, distrabilidad o lividad de atención. El individuo es incapaz de enfocar, fijar y mantener concentrada la atención hacia un objetivo. Por el contrario, presenta una constante fluctuación de la atención que pasa de un objeto a otro sin que pueda fijarse específicamente en ninguno. Entonces, acá podemos ver cómo o la falta de atención o el exceso de atención pues pueden afectar, se ven reflejados. Pues estas 2 temas que quería tocar son de suprema importancia, ya que se ven reflejados como la memoria y la atención son tan importantes en el desarrollo de la vida como tal. Cumplen una gran función, nos ayudan a realizar diversas actividades todos los días, a toda hora, y muchas veces pasa por desapercibido porque ya lo hacemos o se hace, ¿cómo es la palabra? Sí, recurrentemente, pero gracias a estas 2 condiciones pues nos permiten estar concentrados, rendir bien el trabajo, traer recuerdos de infancia y muchas otras cosas más que nos permiten desarrollarnos como personas. Muchísimas gracias, esta es mi intervención.